Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente, con muchísimo gusto, nos vemos en esta sesión para ver un tema muy interesante que va a constar de ejercicios, tanto de versión como de tema. En esta primera parte vamos a hacer un pequeño ejercicio de versión. Se trata de un texto muy conocido para los estudiantes de latín que inician los primeros cursos. Es un texto, una fábula muy amena, que se llama El cuervo y la zorra. Vamos a comenzar, se los voy a leer primeramente en latín y luego después lo vamos a traducir, pues analizando algunos pasajes y algunas palabras que es necesario reflexionar sobre ellas. El texto latino dice así: Corvus et vulpes. Corvus in arbore sedens, caseum inore tenebat. Vulpes cálida apparuit, et quam pulcheres inquit, quam nitide sunt tue pene, sane, si vocem quoque pulcheram averes, abium rex esses. Tum corvus pregaudio impotens sui, os aperuit, et caseum emisit, quem vulpes arripuit et devoravit. Dum corvus pudore confusus abolat. Ese es el texto. Es una fábula divertida que tiene su enseñanza, su moraleja, como la mayoría de las fábulas en las que se presenta a los animales hablando unos con otros, o los animales con el ser humano, etc. Entonces, aquí podemos ver y examinar frase por frase. Corvus in arbore sedens tenebat caseum inore. Así lo pondríamos ya en un orden más cercano al español, que sería un cuervo posado en un árbol, sostenía en el pico un queso. Observemos el orden de las palabras, cómo varía naturalmente en latín respecto al español. Aquí literalmente sería un cuervo en un árbol posado, un queso en el pico tenía. Vulpes cálida apparuit. Una zorra astuta, el adjetivo calidus, cálida, calidum, es astuto. Una zorra astuta apareció. Y cuán hermoso eres, dijo. Qué brillantes son tus plumas. En verdad, si una voz también hermosa tuvieras, serías el rey de las aves. Avium rex esses. Tum, entonces, podemos aquí, hay dos expresiones, dos adverbios que significan entonces, sería tum o tunc con NC, significan lo mismo.
tum corvus impotent sui pregaudio, entonces el cuervo, fuera de sí, a causa del gozo, de la alegría que le produjo esta alabanza. Observemos aquí impotent sui, incapaz de dominarse, impotente de sí mismo. Lo traducimos fuera de sí, a causa del gozo, pregaudio. Osa perit, abrió el pico y soltó el queso, casium emisi, el cual, quem, la zorra arrebató, lo cogió entre sus fauces y lo devoró. Mientras el cuervo, confundido por la vergüenza, voló. A veces se utilizan en esta palabra el verbo avolare, está de una manera sincopada el término avolabit, voló. Pudore confusus, confundido por la vergüenza o lleno de vergüenza, voló. Ahí es una enseñanza grande, se dejó llevar por la alegría que le daba esa alabanza que le había dicho la astuta zorra, y se olvidó del queso que llevaba en el pico y lo soltó. Ese es el pasaje. Que ya diciéndolo en una forma correcta, así continua, un cuervo posado en un árbol tenía en el pico un queso. Una astuta zorra apareció y ¡qué hermosa eres!, le dijo. ¡Cuán brillantes son tus plumas! En verdad, si también tuvieras una voz hermosa, serías el rey de las aves. Entonces el cuervo, fuera de sí a causa del gozo, abrió su pico y soltó el queso, al que la zorra tomó entre sus fauces y lo devoró. Mientras el cuervo, lleno de vergüenza, confundido por la vergüenza, voló. Hermosa fábula. Es clásica en las primeras lecciones de latín, cuando ya se comienzan a abordar pasajes completos, fábulas, etcétera, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, un pequeño ejercicio de versión. Les puse enseguida para ir recordando los tiempos del verbo ser o estar, que son muy importantes, porque el verbo auxiliar ser o estar, pues es importante en cualquier idioma, de los idiomas que llamamos idiomas actuales o vivos, pues es fundamental el verbo ser, como lo es en nuestro mismo idioma español, un verbo que sirve para copular sujeto con predicado, para indicar esencia, estado, etcétera, ¿no? Es un verbo fundamental. Y aquí en este caso les presento lo que es el pretérito de indicativo del verbo ser. En latín nos tenemos que
acostumbrar a la distinta nomenclatura de los tiempos de los verbos. El pretérito perfecto equivale también al antepresente o también podemos considerarlo al antecopretérito. O sea que lo traducimos: yo fui como pretérito, he sido como antepresente y hube sido como antecopretérito. Y es de esta manera: fui, fuiste, fui. Fuimos, fuistis, fueron o fuere. Aquí tengo que hacerles una observación. Habitualmente en la tercera persona de plural del pretérito perfecto acepta una segunda forma, que aquí sería fueron o fuere. Para decir ellos fueron, podemos decir fueron o fuere. Ellos han sido, también fueron o fuere. O ellos hubieron sido o hubieron estado. Admite estas dos formas, que podemos usar una u otra o variar en un ejercicio de traducción, en un ejercicio de tema. Este es un pequeño repaso del pretérito perfecto. Fui, fuiste, fui, fuimos, fuistis, fueron o fuere. Ya sabemos que en nuestro idioma español, aquí en México, en otros países cercanos también, pues muchas veces no usan, sobre todo aquí en México, no usan el vosotros. Eso es más propio y más frecuente oírlo en España. Vosotros, vosotros fuisteis, vosotros habéis sido, vosotros hubisteis sido. Muchas veces el vosotros nosotros lo ponemos o lo subimos por el ustedes, con la forma como si fuera tercera persona de plural. Ustedes fueron, ustedes han estado, ustedes hubieron estado, etc. Pero esa es vamos a ir haciendo las observaciones pertinentes al hablar de los tiempos de los verbos y de la conjugación, la manera como se suple aquí en México la segunda persona de plural. Ahora, en el siguiente ejercicio que tenemos aquí a la vista, es un ejercicio de tema. Les he puesto yo algunas frases. Lógicamente se trata de traducir del español al latín. Es el ejercicio inverso al que hicimos en primer término. Este es un ejercicio de pasar del castellano o español al latín. En la primera fase decimos: las rosas y las estrellas han sido siempre hermosas. Han sido. Se los puse porque aquí se va a aplicar mucho este tiempo que les acabo de decir del pretérito perfecto de indicativo. Han sido. Entonces, nosotros uniendo los elementos, recordando que rosa, roce es un sustantivo que se propone como modelo de la primera declinación, es rosa, roce, su plural es roce, ae, rosae, se pronuncia roce. Y estrella es estela, estele, también es un sustantivo de la primera declinación que va a seguir al modelo rosa, roce en todas sus desinencias. Aquí se trata de sustantivos plurales que son sujetos, son caso nominativo, porque podemos preguntar ¿quiénes han sido siempre hermosas? Las rosas y las estrellas, es un nominativo. Y esto tanto en latín como en español es nominativo, sirven para nominar al sujeto de la oración. Entonces decimos en plural: roce et stele fueron semper
pulcre. Voy a concordar el adjetivo en femenino plural, concordando con rosas y con estrellas. El adjetivo va a concordar siempre con los sustantivos o con el sustantivo al que se refiere en género, número y caso. Entonces ahí tenemos ya la primera frase. Así se ordena en latín. Rose et stelle fuerum semper pulcre. Ahora, si le quiero dar un hipérbaton y una elegancia latina, podría poner de esta forma. Rose et stelle semper pulcre fuerum. Pongo el verbo al final. Hay también otra manera de decir, de poner la conjunción ni. Puede ser et o atque, o también que, una partícula que puesta en el segundo término, en el segundo sustantivo. En lugar de poner et, pongo que como enclítico al final del segundo término en nominativo, y lo pondría así: Rose stelleque semper pulcre fuerum. Todas estas maneras admite la construcción de una frase latina, que en muchas ocasiones nos damos cuenta que resulta más lacónica que lo que es en español. A veces con pocas palabras latinas decimos lo mismo que dijimos en español. Pero eso es la naturaleza del latín. La segunda frase. La hormiga dijo a la cigarra: ¡qué perezosa eres! Aquí recordar la palabra formica, formiche, ae, y la c se pronuncia cuando va seguida de e, ae o de i como che. Entonces, formica dixit cicade. Cicada, cicade, también es un sustantivo de la primera declinación, va a seguir al modelo rosa rose. Entonces es también, y aquí a quien se dijo algo es un dativo. La hormiga es un caso nominativo, porque ella fue la que dijo. ¿Qué cosa dijo? ¿A quién se lo dijo? A la cigarra. ¡Qué perezosa eres! Entonces, formica dixit cicade. Quam pigra es. Eres en latín es es. Así queda. Puedo alterar el orden de las palabras sin lesionar, sin cambiar el sentido de la frase. Puedo decir: quam pigra es formica cicade dixit. Y es lo mismo exactamente. No estoy alterando el sentido, sino que pongo el verbo principal al final. La siguiente frase. La reina dijo a las sirvientas: sois buenas y previsoras, pero no sois justas. Podría cumplirse esa aseveración de la reina. No sois justas en vuestras apreciaciones, en los tratos que dais en ocasiones a otros, a vuestros compañeros, etcétera, ¿no? Pero primeramente las alaba. Por una parte, les dice: sois buenas y previsoras, pero no sois justas, haciéndolas pensar y reflexionar. Aquí sería exactamente: Regina, se enuncia Regina, regine, es un sustantivo de la primera declinación.
va a seguir en todo el modelo Rosa-Rose. Entonces, este es el sujeto de la oración. ¿Quién dijo? La reina. ¿A quién dijo? A las sirvientas. A las sirvientas va a ser un dativo. Aquel al que se dice algo es dativo. Regina dixit ancilis, dativo plural. Bone et provide estis, sed, pero sed, non juste estis, no sois justas. En esta frase, la reina es el sujeto de la oración, porque es la persona que está diciendo alguna cosa y aquel o aquella persona a quien se le dice algo es un caso dativo. Regina dixit ancilis. Ancila, ancile, es un sustantivo de la primera declinación, Rosa-Rose. Su dativo y ablativo plural es enis. Entonces es como rosis, rosis, ancilis, ancilis. Regina dixit ancilis. Estis bone et provide, sed non juste estis, no sois justas. Observemos las formas del verbo ser o estar aquí en el presente. Puedo también ordenar de esta manera: Regina ancilis dixit, al final de la primera parte de la oración. Bone et provide estis, sed non juste estis. Y puedo usar también, como les digo, en lugar de et, puedo usar atque o el que enclítico, que en este caso podría decir así: Regina ancilis dixit, bone provideque estis, autem vero, o vero, podría ser también en lugar de ser, vero, juste non estis, dejando el verbo al final. La siguiente frase, más breve: habéis sido buenas, pero no previsoras. Habéis sido es el pretérito perfecto de indicativo del verbo ser o estar. Habéis sido vendría siendo la forma fuistis, fuistis bone, sed non provide. Fuistis, que lo traduzco por fuisteis, por habéis sido o por hubisteis sido, sed non provide. En otro tiempo fuimos labradores. Ahora somos marineros. Cambiaron de oficio totalmente por las circunstancias favorables o no que los hicieron cambiar de oficio. Aquí esta expresión en otro tiempo es un adverbio de tiempo. Se usa olim, olim, así como ustedes lo oyen, O-L-I-M, olim. Se traduce por en otro tiempo o antiguamente. Olim
agricole fuimus. Recuerden ustedes, nosotros fuimos. Agricole fuimus. Ahora, adverbio de tiempo se usa nunc, N-U-N-C, nunc, naute sumus, usando la primera persona del plural del presente de indicativo, sumus, lo traduzco por somos. Entonces ya lo tenemos, olim, agricole fuistis, fuimus, perdón, agricole fuimus, nunc, naute sumus. Se trata de primera persona de plural. La siguiente. Los marineros en el mar, sobre todo en las tormentas, ven las estrellas para guiarse o para orientarse. Aquí el sujeto de la oración es marineros, es de los que se está predicando alguna acción que hacen. ¿Quiénes? Los marineros en el mar, sobre todo en las tormentas. Podríamos decir así, hay varias maneras, pero podríamos decir así, naute, el plural de nauta, naute, de la primera declinación, género masculino, por tratarse de un oficio propio de varón, habitualmente. Naute in mari, aquí puedes usar la preposición in, y el ablativo singular de mar. El sustantivo es neutro, es mare maris, plural es maria. Los mares son maria en latín. Entonces, naute in mari va a seguir de modelo a cubile cubilis, que es un modelo neutro de la tercera declinación. Y conforme a este modelo se va a declinar mare maris, como cubile cubilis. Tengo que ir teniendo en mente ya el sustantivo a qué declinación pertenece y cuáles son las desinencias que le corresponden según el caso. Voy a usar ablativo de lugar. Puedo usar la preposición in con ablativo. Naute in mari, sobre todo en las tormentas. Presertim, está escrito praesertim con S, presertim, significa sobre todo. In prochelis, o puedo usar también in tempestatibus, puedo usar prochela, prochele, o tempestas, tempestatis, para indicar tempestad o tormenta. Presertim in tempestatibus, el plural ya ablativo de tempestas, tempestatis, es tempestatibus. El verbo video, videre, viden, ¿qué cosa ven? Las estrellas. Viden stelas es un acusativo. ¿A quiénes ven? A las estrellas. ¿Qué cosa ven? Las estrellas. Es un acusativo. Viden stelas ad sese ducendum. Para conducirse, para orientarse, para guiarse. Ad sese ducendum. Entonces así quedaría ya completa la frase. Diríamos, naute in mari, presertim in prochelis, o in tempestatibus, stelas
vident, accesse ducendum, para guiarse. El verbo video, vides, vidi, visum videre, es un verbo de la segunda conjugación. El modelo es deleo, destruir, delio, deles, delevi, deletum, delere. Hay gramáticas que proponen como modelo el verbo habeo, habeo, habes, habui, habitum, habere, tener. Pero como ustedes ven, es un verbo que tiene como característica la terminación eo en el presente, como habeo, deleo, video, y luego en el infinitivo presente es videre, delere, habere, con la e larga de la terminación ere del infinitivo presente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para no confundir las conjugaciones y los diversos modelos. Saber distinguir bien primera, segunda, tercera y cuarta conjugación. Los dos modelos de la tercera conjugación, lego, capio. En fin, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Ya quedó entonces esta frase. La siguiente. Somos agitados por nuestras pasiones, como naves en el ingente y proceloso mar. El verbo agitar es agitar. Agito, agitas, agitavi, agitatum, agitare. Agitar. Somos agitados es una forma de voz pasiva. Nosotros somos agitados. Entonces, tenemos que usar la forma agitamur, agitamur. En la primera conjugación de la voz pasiva, recordando el modelo amo, sería amor, amaris, amatur, amamur, amamur, amamini, amantur. Ese es el presente de voz pasiva en latín. Y el verbo agito, que naturalmente se va a conjugar como el modelo amo, es agitor, agitaris, agitatur, agitamur, agitamini, agitantur. Ese es el presente de la voz pasiva. Ya iremos abundando más cuando entremos de lleno a explicar la voz pasiva. Aquí bástenos ahorita con saber cómo es la expresión somos agitados. Agitamos. Somos agitados ¿por qué? Por nuestras pasiones. Cuando se llega a estas expresiones en que se utiliza la forma de la voz pasiva y el sujeto agente de la voz pasiva es una persona, decimos por ejemplo amamur apparentibus. Somos amados por nuestros padres. Amamur apparentibus. Pero cuando se trata de una cosa, o sea que no es persona, en este caso pasiones, decimos agitamus nostris passionibus. O sea, únicamente se pone en ablativo sin preposición. La preposición se pone cuando el sujeto agente de la voz pasiva es una persona, como en el caso de nuestros padres, que somos amados por nuestros padres. Amamur apparentibus. Pero si decimos agitados, somos agitados por nuestras pasiones, nomás decimos agitamur nostris passionibus. ¿Cómo? Aquí puedo poner sicut o ut. Ut. Naves es navis, navis. Uso el plural nominativo. Ut naves. In, que es una proposición que aquí va a indicar el lugar en donde se está realizando una cosa. Ingente et
procheloso, mari. Acuérdense que el ablativo singular de mare maris es eni, es mari. Como el modelo neutro cubile es cubili, el ablativo neutro del modelo, cubile cubilis, cubili, y mare maris, mari. Entonces así lo puedo poner: agitamur nostris passionibus sicut naves in ingente et procheloso mari. O puedo poner también: nostris passionibus agitamur sicut naves in ingente prochelosoque mari. Esta ahí, en lugar de ponerla como et, la pongo como que al final del proceloso. Prochelosoque mari. O en un hipérbaton más elegante latino podríamos poner también así: nostris passionibus naves in ingente prochelosoque mari agitamur. Observen cómo el verbo agitamur, somos agitados, lo pongo al final de la oración. Precisamente el trabajo de nosotros al traducir una frase latina tiene que ser el localizar el verbo principal, que muchas veces va al final de la frase, sin menoscabo de su claridad, sin alterar el sentido de la frase. Y esto es algo de lo que nos debemos de habituar al momento de enfrentarnos con una traducción, con un texto latino. Tenemos que primeramente ubicar bien las palabras y localizar los verbos principales de cada oración, que muchas veces van al final. Es el problema que puede representar una traducción latina. Pero ahí tenemos entonces la frase completa. Muy bonita frase, y muy cierta y muy real. Somos como una barquilla frágil y débil, como una cáscara de nuez, como podríamos decir, abandonada al furor de las olas, cuando nos mueven toda la fuerza de nuestras pasiones, sobre todo desordenadas. Pero la pasión, podríamos decir, es una fuerza neutral, que la podemos usar para bien o para mal. El amor es una gran pasión de nosotros, de cada uno de los seres humanos, y el amor nos lleva a lo más sublime o a lo peor, cuando es un amor desviado o desordenado. La siguiente frase dice: Alejandro capturó a la madre, a la esposa y al hijo de Darío con sus 2 hijas. Aquí tengo que hacer el mismo trabajo de ubicar cada palabra. El sujeto de esta oración es Alejandro Magno, que realmente fue un personaje muy grande de la antigüedad, que cambió en gran parte el mapa del mundo entonces conocido, y que se apoderó en 13 años de campaña de todo el mundo conocido, a partir de Grecia, Asia, llegando casi a la vista de las murallas de China, a la India. En 13 años de campaña dominó a los persas, a los medos, a los griegos, a los asiáticos, los sirios, muchos pueblos semitas, los dominó Alejandro. Y murió a los 33 años de edad, muy joven. Alejandro Magno, hijo de Filipo, rey de Macedonia,
y Alejandro siguió las conquistas de su padre y las extendió casi prácticamente hasta avistar las murallas de China. Alexander, así es en latín el sustantivo Alejandro, Alexander Shepit, el verbo capio, capis, shepi, captum, capere, es un verbo, es el segundo modelo de la tercera conjugación. La tercera conjugación está formada por el verbo lego y por el verbo capio. Observemos ustedes la diferencia entre uno y otro. Ambos son modelos de la tercera conjugación, pero el verbo lego es recto, es lego, legis, legit, y el segundo modelo capio admite una i en algunos tiempos, y como en el presente es capio, el imperfecto de lego es le llevan, el de capio es capievan, o sea, en algunos tiempos tienen una i de característica. Y para empezar, la primera persona del presente indicativo se distingue muy bien. En el primer modelo decimos lego y en el segundo modelo decimos capio. Hay una i entre la raíz y la desinencia. Eso podríamos hacer una distinción del primero y segundo modelo de la misma tercera conjugación. Aquí el modelo segundo de la tercera es capio, su perfecto es chepi. Entonces decimos Alexander Shepit matrem uxorem et filium darii cum duabus filiis. Podemos entonces ver, e incluso podemos poner así, Alexander matrem uxorem filiumque darii cum duabus filiis cepit. El verbo capturó lo pongo al final. Esa es parte de lo que hemos estado hablando del hiperbatón, que el verbo principal lo puedo poner al final, sin menoscabo del sentido de la frase. Pues siguiendo con este mismo ejercicio, podemos seguir diciendo algunas frases también en español en el mismo ejercicio de tema. Diríamos, por ejemplo, es mucho mejor dar que recibir. Vamos a decirlas así directamente, antes de poder borrar esto, ¿no? Entonces diríamos así: melius est dare quam accipere. Así quedaría la frase. Es mejor dar que recibir. Otra frase sería: para los jóvenes diligentes es la victoria en la vida. Para los perezosos es la derrota y la vergüenza. Diríamos así la frase: juvenibus diligentibus. Observemos cómo es el dativo plural de la tercera declinación. Termina en ibus. De juvenis, juvenis, es juvenibus, y el adjetivo que lo acompaña es diligens, diligentis. También se va a declinar conforme a los modelos de la tercera declinación. Entonces es juvenibus diligentibus, exitus invita es, o victoria invita es. Pigris, para los perezosos, pigris vero, es muy latín poner en el segundo término de la comparación de la partícula vero, que podría ser como en cambio.
para los perezosos, pigris vero, cursus et verecundia est. Es la derrota, es cursus, es derrota, y vergüenza es verecundia. La siguiente frase podría ser: nuestras buenas acciones alegrarán a nuestros padres. Alegrarán. Ahí sería: nostre bone acciones, nostris parentibus letabum alegranan. Letabum. Siguiendo con ejercicio de versión, voy a ir leyéndoles frases latinas y inmediatamente las vamos traduciendo. In Sacra Scriptura, in libro Job, capítulo 7, verso primo, legimus: militia est vita homini super terra. Que podemos traducir de esta manera: en la Sagrada Escritura, en el libro de Job, capítulo 7, versículo 1, leemos: la vida del hombre sobre la tierra es una lucha continua. Es una continua milicia. Lo que es propio del miles militis, del soldado: luchar, combatir, pelear. Es lo mismo que nosotros debemos de hacer en la vida: luchar, combatir y pelear. Y así lo dice la Sagrada Escritura. La siguiente frase: etiam in rebus parvis virum sapientem agnoscere possumus. Que lo traduciría inmediatamente: aún en las cosas pequeñas podemos conocer al hombre sabio. Y ese es un buen parámetro para conocer el grado de sabiduría de una persona, que se manifiesta aún en las cosas pequeñas. Otra frase sería: pueri boni magnifica dona receperum, ceteri pueri nihil receperum, o nihil acceperum. Accipio o recipio viene siendo igual, tiene el mismo significado de recibir. Y lo traduciríamos de esta manera: los niños buenos recibieron magníficos regalos. Los otros niños nada recibieron. Sería triste esto, o es triste que se dé, pero sobre advertencia no hay engaño. Se les prometieron regalos a los niños buenos. A los niños que dejaron mucho que desear, que no se portaron bien, se vieron privados de los regalos. Cada quien se fue labrando su propio porvenir. No se trata de buena o mala suerte. Cada quien se lo fue labrando según su conducta. Y luego una frase muy cierta que nos hace pensar y meditar. Es una frase que se aplica mucho en filosofía. Bonum ex integra causa, malum est quocunque defectu. Que significaría:
El bien es siempre por una causa total, ex íntegra causa, y el mal por cualquier defecto. Ya con una cosa mínima o un defecto que tiene una cosa deja de ser buena. Ya no es buena como en su totalidad lo sería. Otra frase sería: bonum semper invita facere debes, et nunquam malum. Esos son consejos para la vida. Y la traducción sería: en la vida debes hacer siempre el bien y nunca el mal. Y este es un buen principio para todos nosotros. Otro ejercicio es una frase muy hermosa de Horacio, del poeta latino Horacio. Oigan ustedes. Dice: pálida mors equo pulsat pede, tabernas pauperum regumque turres. Que lo traduciríamos de esta manera: la pálida muerte llega con igual paso a las chozas de los pobres y a los palacios de los reyes. La muerte no distingue ni respeta. Y todos llegaremos a esa situación y a ese estado en que padeceremos, pasaremos por el mismo trance. Por eso dice eso el poeta Horacio: llega con igual pie a las chozas de los pobres y a los palacios de los reyes. Otra frase sería: apud Romanos pater familias potestatem vitae necisque abuit. Que es una verdad. Entre los romanos así tenían esas leyes muy duras en ocasiones, sobre todo que las aplicaban muchas veces contra los esclavos, pero también tenían potestad de vida o de muerte, incluso a veces sobre los hijos. Y dice aquí: entre los romanos el padre de familia, pater familias, el padre de familia, tuvo potestad de vida y de muerte. Observemos cómo dice: potestatem abuit vitae necisque, de vida y de muerte. Necis, 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 necis es muerte. De aplicar la muerte. Otra frase sería: fuso, fugatoque, ad canas Romano exercitu, matres familias aurum et ornamenta sua inerarium contulerum. Esta frase la podemos ir analizando de una manera lenta, parte por parte. Observen ustedes: fuso es fuso exercitu romano, tiene la forma de lo que llamamos un ablativo absoluto. Fuso fugatoque romano exercitu ad canas
que significaría fuso es derrotado. Fugatoque, puesto en fuga. Exército romano. Derrotado y puesto en fuga el ejército romano. Matres familias. Las madres de familia romanas fueron a depositar al erario, o sea, el tesoro del Estado, al erario, su oro y sus joyas, sus adornos. Hermoso gesto de la población romana cuando vio a su ejército derrotado. Fueron a depositar sus tesoros de oro, joyas y adornos para que hubiera dinero y poder seguir manteniendo la defensa y que el ejército se rehiciera y pudiera aspirar después a la victoria, como así fue. Esto fue, por ejemplo, en el largo periodo de las guerras púnicas, en que el ejército romano sostuvo durante muchos años, en varias fases, una serie de guerras terribles contra los cartagineses, las famosas guerras púnicas, disputándose el dominio del Mediterráneo. Y finalmente, después de más de 100 años, prevalecieron los romanos sobre los cartagineses. Pero les hicieron ver su suerte a los romanos, tanto Amílcar Barca como su hijo Aníbal, como sabemos por historia. Pueden ustedes leerlo en las guerras, en la historia de Roma, en las guerras púnicas. Otra frase sería: Paulus doxiores Juan Petrus. Observemos, aquí es una comparación, un grado de comparación, y lo leeríamos lo traduciríamos de esta manera: Pablo es más docto que Pedro. Es una frase comparativa. Otra frase sería: Validior manum dextra est, que sería la más fuerte de las manos es la derecha. Bueno, esto es relativo porque hay personas que usan más la izquierda que la derecha, y pues su izquierda es más fuerte. Así decimos que hay personas diestras y personas que son zurdos, que siempre desde pequeños se acostumbraron a utilizar más la izquierda que la derecha. Naturalmente se les desarrolla más la izquierda que la derecha, pero a los que son diestros, que usan siempre más la mano derecha, pues es la más fuerte. Eso es relativo, ¿verdad? Pasando a unos pocos ejercicios ya de tema, o sea, del castellano al latín, diríamos esta frase: dale a esta niña unas rosas. Observen, ¿a quién? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿O qué es lo que le estoy mandando a alguien que le dé? Dale tú. ¿Qué cosa? Unas rosas a esta niña. Rosas es lo que se le va a dar. Es un acusativo. ¿A quién se le van a dar? A esta niña. Esta niña es dativo. Entonces digo, da uy puele rosas, en acusativo. Dale unas rosas uy puele a esta niña.
uso el dativo, tanto del sustantivo puela, puele, como del pronombre demostrativo esta. Y el dativo de este, esta, esto es uic. Está escrito H-U-I-C, uic, puele. Marineros, la lluvia arrecia. Un vocativo. Estoy exclamando, haciendo una advertencia a los marineros. Naute, vocativo plural. Naute, pluvia premit. La lluvia apremia, arrecia. Pluvia premit. Pluvia nominativo. ¿Quién? ¿Qué arrecia? La lluvia. Habló hoy el mismo hombre que habló ayer. Entonces, uso para decir hoy es odie. Odie locutus est, idem homo, qui locutus est eri. Eri con H es ayer. Hoy es odie, también con H. Entonces ya tenemos la frase. Y observen ustedes, locutus est tiene una forma como de voz pasiva, pero su significación es activa. Se trata de una clase de verbos que llamamos deponentes, que tienen forma pasiva, pero se traducen con significación activa. El verbo loquor, loqueris, locutus sunt, loqui, es hablar. Y tiene forma pasiva, pero significación activa. Ya lo veremos después, cuando un poco más en detalle lo estudiemos. Se llaman los verbos deponentes. Odie locutus est, idem homo, qui eri locutus est, que habló ayer. Otra frase sería, vi un hermoso caballo blanco en la casa del general. ¿Qué cosa vi? Un hermoso caballo blanco en la casa del general. Entonces, ecum album pulcrum in domu ducis vidi. Observen cómo pongo el verbo al final. Vi es vidi. Lo repito. Pulcrum ecum album in domu ducis vidi. Dux ducis es general, o guía, o jefe. De ahí viene duce, il duce. Otra frase sería, la vida del hombre sobre la tierra es breve. Y diría, vita hominis super terram brevis est. Observen cómo el verbo lo pongo al final perfectamente. Vita homini super terra, brevis est. Brevis, breve, es un adjetivo de la segunda clase, o sea que se va a declinar conforme a los modelos de la tercera declinación. Y es, tomo el género femenino para concordarlo con vita. La vida del hombre. ¿Del hombre? ¿La vida de quién? Del hombre.
el hombre se pone en caso genitivo. Es homo hominis. Vita hominis super terram, brevis est. Brevis concordando con vita en género femenino. Como ven ustedes, estamos haciendo ejercicios tanto de versión como de tema. Las frases se pueden ir construyendo de menor a mayor grado de dificultad, breves o un poco más largas. No importa. Nosotros tenemos que tener muy en mente cómo podemos ordenar el orden de cómo podemos ordenar las palabras en la oración. Y podemos poner el verbo al final, haciendo una construcción que, repito, es el hiperbatón latino. En ocasiones también esta licencia poética o gramatical la podemos usar en castellano, sin menoscabo del sentido o del significado de la oración. El estudio de la lengua latina requiere mucho tiempo para aprender gramática, para entender bien los casos gramaticales y aplicarlos en los ejercicios. Esta frase la podríamos así construir: Studium linguae latinae multum tempus requirit. Multum tempus requirit. Ad grammaticam discendam ad intelligendum bene diversos casos gramaticales et in exercicis aplicándos. Y para aplicarlos en los ejercicios. In exercicis aplicándos. De esta manera podría construir yo esa oración que primeramente dijimos en español y luego la vamos a decir en latín. ¿Crees que tú puedas venir con nosotros para que todos juntos vayamos al campo? ¿Crees que tú puedas venir con nosotros? Esta es una forma de completiva directa. Cuando hay verbos de lengua, mente, voluntad que van rigiendo, normalmente se construyen con infinitivo, el verbo. En el caso de que tú puedas venir con nosotros. Credis, y se pone el acusativo, el segundo término. ¿Crees que tú? Credis, te. Venire nobiscum posse, ut omnes simul in agrum eamus, para que todos juntos, simul, es juntos o juntamente, in agrum eamus, es una interrogación, y se termina la interrogación. En latín, les recuerdo, los signos de admiración o de interrogación no se abren, solamente se ponen al final. Credis te posse nobiscum venire, ut omnes simul in agrum eamus. Observen ustedes cómo uso la preposición in con acusativo. Es la preposición que se puede regir en algunos casos cuando indica
lugar in situ, algo estático es ablativo. Cuando indica una acción de dirigirse hacia una parte, que se usa in, se usa acusativo. Ir al campo es ire in agrum. Estar en el campo, esse in agro. Bueno, mis amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión de trabajo, de traducción, tanto de tema como de versión. Espero que hayan estado entretenidos y trataremos de seguir avanzando y resolviendo sus dudas que ustedes me vayan manifestando. Gracias.